Hola, soy Fátima Berrío Díaz Pavón y voy a presentar mi trabajo práctico que está relacionado con los cambios en el estado de la materia. Este trabajo práctico se va a llevar a cabo en la materia de didáctica de las ciencias naturales. Se va a trabajar en torno al saber básico de materia, fuerzas y energía. Como hemos dicho, el tema principal son los cambios en el estado de la materia y se va a llevar a cabo en un aula de cuarto de educación primaria. En relación con el saber básico de materia, fuerzas y energía, he seleccionado como contenido central el calor, cambios de estado, materiales conductores y aislantes, instrumentos de medición y aplicaciones en la vida cotidiana, que, junto con el saber básico, lo que va a favorecer es el desarrollo de un conjunto de habilidades propias del campo científico, como son la observación, la predicción y la verificación de posibles hipótesis que el alumnado va a plantear en base a determinadas situaciones, determinados experimentos que van a tener que llevar a cabo. Además, se va a llevar a cabo un conjunto de actividades iniciales, actividades de desarrollo y actividades de conclusión. La metodología que se va a utilizar para este trabajo práctico es el trabajo en equipos. Esta metodología, al final, lo que favorece es la indagación, exploración, manipulación, experimentación, el intercambio de ideas y opiniones entre el alumnado y además se va a hacer uso de determinados instrumentos relacionados en el campo científico como son termómetros o vídeos explicativos de carácter educativo. Además, de manera transversal, también se va a desarrollar la comunicación y la resolución de problemas. En el segundo punto, para hacer referencia al currículo, nos vamos a centrar en el área de conocimiento del medio natural, social y cultural. Con respecto a las competencias clave que se pretenden trabajar con este trabajo práctico, son la competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática en ciencia, tecnología y ingeniería. Además, como se ha presentado en el trabajo escrito, también se han seleccionado unas competencias específicas que van a guiar un poco lo que se pretende trabajar con el alumnado y unos criterios de evaluación que, como la propia palabra indica, nos van a guiar en nuestra evaluación con el alumnado. ¿Qué resultados y objetivos se pretende conseguir con el mismo? Además, como ya se ha hecho referencia en la introducción, vamos a trabajar en torno a un saber básico que es materia, fuerzas y energía y un contenido que es el calor, cambios de estado, materiales conductores y aislantes, instrumentos de medición y aplicaciones en la vida cotidiana. Para dar comienzo a este programa de actividades encontramos las actividades iniciales. Este conjunto de actividades lo que pretende principalmente es conocer qué conocimientos tiene el niño sobre el tema de cambios en el estado de la materia. Es decir, con qué ideas parte, qué sabe y qué conoce. Para ello, vamos a comenzar con una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas en el que, a través de diferentes preguntas, vamos a saber qué conoce y qué ha visto en su entorno más cercano. Algunas de las preguntas que podemos plantearle al alumnado son, por ejemplo, ¿qué ocurre si dejamos un helado al sol? ¿O por qué se empañan los cristales en invierno? Este conjunto de preguntas al final nos van a tener al docente en una posición más completa de lo que conoce el niño sobre el tema y cómo podemos guiarlo hacia un conjunto de conocimientos y conceptos realistas y veraces sobre el tema. La segunda actividad es un experimento sensorial con demostración rápida que, al dar comienzo a este conjunto de actividades iniciales, se va a repartir a cada alumno un hielo y al terminar estas actividades iniciales se va a intercambiar unas palabras, unas ideas entre los propios alumnos y el docente sobre qué ha ocurrido con ese hielo que se había entregado a cada uno. Qué cambio ha experimentado, qué ha ocurrido, qué ellos creen que ha ocurrido y cuál es o cuál creen que es el factor principal que ha desembocado en ese cambio que ha experimentado el hielo. La última actividad inicial es un vídeo explicativo, es decir, tras haber recopilado un conjunto de ideas previas
e iniciales que tenía el alumno sobre los cambios en el estado de la materia, vamos a ponerle un vídeo educativo explicativo que sitúen al alumnado en el conocimiento sobre los cambios en el estado de la materia realista y veraz, modificando posibles ideas previas que ellos tenían y que no eran las más adecuadas o las más ciertas. Además, también les proporcionan como un conocimiento mucho más completo. En las actividades de desarrollo encontramos dos actividades. La primera se llama de hielo a vapor y es un estilo de experimento. Por equipo se va a repartir un recipiente con un bloque de hielo en el que pues, ellos van a documentar, van a observar que en ese momento el agua está en estado sólido, es decir, es un bloque de hielo, y van a recoger la temperatura a la que se encuentra el agua en ese momento. Van a utilizar un termómetro. Después van a acercar agua caliente y van a ver el cambio, ellos van a ir observando el cambio que va experimentando ese bloque de hielo que estaba al principio, cómo se va derritiendo el agua, luego cómo se va evaporando, etc. Y tienen que documentar la temperatura a la que se encuentra el agua en ese momento. Para finalizar esta actividad de hielo a vapor, van a recoger en un documento todo el proceso con dibujos, con flechas que van a ir indicando la dirección de todo el proceso y van a ir también poniendo el nombre de cada uno de los procesos, es decir, de los cambios que experimenta la materia. Por ejemplo, de sólido a líquido, fusión, de líquido a gas, vaporización. Y después encontramos la actividad de juego de roles Vamos Moléculas, que es para que el alumnado experimente en su propia persona el comportamiento que tienen las moléculas en los diferentes estados de la materia. Es decir, cuando están sólido, están quietas y muy agrupadas. En líquido, en movimiento. Y en gas, como corriendo, muy dispersas, corriendo. Entonces, las palmadas del profesor va a guiar cómo se van a agrupar o cómo se van a ir moviendo el alumnado. ¿Que las palmadas son más rápidas? Pues eso indica más calor y que se tienen que mover más rápido. ¿Que ya las palmadas son más lentas? Que es más frío y el alumnado pues tiene que agruparse, quedarse quieto, etc. Va a indicar, va a asemejar al estado de la materia, sólido, líquido o gas. En las actividades de conclusión, a modo de cierre y para concretar contenidos, vamos a plantear tres actividades. La primera es un mural colaborativo en la que, como hemos dicho en una de las actividades de desarrollo, se ha documentado en base a un experimento que se ha realizado, pues se ha documentado mediante dibujos ese experimento. Entonces, en este mural colaborativo, cada grupo va a hacer efectivo el proceso de su experimento con sus dibujos y el nombre de cada proceso lo va a documentar en ese mural colaborativo y va a dejar claros cuáles son los puntos claves de fusión y vaporización y cuál es el factor principal que ha influido para que se produzca ese cambio en el estado de la materia, que ha hecho que el agua pase de estado sólido a estado líquido. La segunda actividad es una reflexión guiada y evaluación formativa, un poco para ver en qué estado y en qué situación se encuentra el alumnado después de ya haberle introducido en más conocimientos y más conceptos sobre cambios en el estado de la materia, y se le van a plantear algún tipo de preguntas o propuestas del estilo de: el paso de gas a líquido se llama... ¿En qué se parece el derretimiento del chocolate al del hielo? ¿En qué situación de tu día a día has experimentado o has podido ver un cambio en el estado de la materia? Y la última actividad es una visita que se va a realizar a una heladería tradicional en la localidad, que para que el alumnado, para que para él adquiera significado todo lo que ha aprendido en relación sobre cambios en el estado de la materia, pues se va a realizar esta visita a una heladería para que ellos vean pues cómo manipulan todos los materiales, qué utilizan para hacer helados, cómo pasa esa mezcla de alimentos,
cómo pasa luego a estado sólido al solidificarse. En este punto 4 de comentarios vamos a comenzar con la justificación de la elección de cada actividad. En cuanto al conjunto de actividades iniciales, se proponen con el principal objetivo de situar al alumnado en un gran bagaje de conocimientos relacionados con el tema de cambios en el estado de la materia. Es decir, se proponen con el objetivo de que el alumnado tenga en sí mismo un gran bagaje de conocimientos relacionados con el tema del que luego se van a proponer actividades en la parte central. Y además estas actividades se plantean a través de la manipulación, de la experimentación propia y significativa, también actividades que captan su interés, su motivación, para que estos se impliquen y tengan mayor conocimiento sobre el tema. En cuanto a las actividades de desarrollo, sí que se plantea más como actividades de experimentación propia, es decir, llevando a cabo un experimento y también otra actividad relacionada con el movimiento para que el alumnado en su propia experiencia lleve a cabo esos conocimientos que ha interiorizado en la parte inicial de ese trabajo práctico. Y finalmente, en las actividades de conclusión, cada grupo muestra al resto de grupos y al docente cuáles han sido sus conclusiones y resultados obtenidos, para que junto con el resto de grupos se intercambian y pues se hace una revisión de los contenidos o conclusiones a las que han llegado a cabo para, si fuera necesario, modificarlas o introducir determinadas anotaciones. En el apartado de solución de las actividades, en cuanto a las actividades iniciales, el principal problema que se puede plantear es que el alumnado no tenga suficientes conocimientos y contenidos relacionados con los cambios en el estado de la materia. Entonces, nosotros como docentes tengamos que proporcionarle pues, información adecuada sobre el tema que se va a trabajar en este trabajo práctico. Además, también en las actividades iniciales, otro problema que podemos encontrar es que el alumnado no participe lo suficiente. Entonces, hay que proporcionarle dinámicas, alternativas y recursos que sean lo suficientemente atractivos y visuales para que el alumnado participe. En cuanto a las actividades de desarrollo, pues el principal problema que puede venir es la forma en la que se plantean, como es trabajo en equipo, pues puede haber discusiones pues, a la hora de repartir tareas, de tomar decisiones, también, por ejemplo, para solucionar problemas, para representar los resultados. Entonces, el docente tiene que intervenir para guiar un poco el trabajo de cada grupo. Y otro problema que puede haber en las actividades de desarrollo es que haya una dificultad significativa entre el alumnado a la hora de llevar a cabo esos conocimientos teóricos que han adquirido hasta el momento, el llevarlos a la práctica. Entonces, el docente interviene para repasar o para presentarlos esos contenidos de otra forma que haga que lo entienda mejor el alumnado o plantearle ejemplos. Finalmente, las actividades de conclusión también tienen problemas y estos problemas es que nosotros observemos como docentes que los resultados obtenidos no son los esperados. Entonces, si vemos que los resultados no son los esperados y que el alumnado no ha entendido bien los contenidos, tenemos que explicarlos de otra forma, de una manera alternativa o con otros recursos o con otros instrumentos. Como materiales a utilizar en las diferentes actividades vamos a necesitar un hielito que se va a repartir a cada uno de los alumnos en la parte de las actividades iniciales, también un recipiente con un bloque de hielo. Vamos a necesitar también estas preguntas introductorias que se van a plantear en la actividad inicial y también en la parte de reflexión final, en las actividades de conclusión. También se va a necesitar un termómetro, se va a necesitar agua caliente, un vídeo explicativo, folios que se van a repartir para cada grupo para que documenten todo el proceso de su experimento. Para el mural, papel continuo, lápices, rotuladores, colores. Luego también, para llevar a cabo determinadas actividades y la mayoría de ellas, pues el recurso humano del docente.